Hola a todos. Vamos a revisar el día de hoy estrógenos aquí en nuestra clase de biología. Esto es ya trabajo precisamente de las hormonas que hemos estado revisando. Quiero decirles a ustedes y recordarles poquito acerca de lo que hemos visto. Hemos visto cómo la FSH, la LH actúan generando diferentes tipos de hormonas que tienen efectos definitivamente en el cuerpo. Pero bueno, esas hormonas, ¿qué hacen? Esas hormonas, ¿cómo regulan y qué realizan en el cuerpo? Eso lo vamos a abordar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de estrógenos y en el futuro también hablaremos un poquito acerca de testosterona. Hablar de este tipo de compuestos nos implica, o nos hace bastante, el reflexionar acerca de las tecnologías que han hecho que se hayan modificado y que generen tratamientos hormonales el día de hoy. Sabemos que los tratamientos hormonales son muy importantes porque hay muchas personas que tienen descompensación. Ya habíamos hablado un poco antes acerca de los problemas que existen de repente cuando una persona no está ovulando de una manera adecuada y decide tener un hijo, qué tipo de tratamientos a estos niveles se pueden utilizar y muchos son derivados precisamente del estrógeno. Quiero también decirles algunas características de patologías que tienen que ver con la parte de los estrógenos, por ejemplo el cáncer, donde vemos nosotros que necesitamos controlar esa sobreproducción para que el cáncer de mama, por ejemplo, no pueda avanzar. Por ejemplo, por dar algunos ejemplos. Y otros tipos de características que también trabajan algunos gimnasios de una manera pues incorrecta, porque pues no, para eso no son esos medicamentos, que utilizan medicamentos que se utilizan contra el cáncer de mama precisamente para evitar la generación de estrógenos que también se puede producir por testosterona. Y esto es por unas enzimas que se llaman aromatasas, que ya veremos, que son muy importantes para generar este tipo de estrógenos. Bueno, entonces al trabajar esto, tenemos que saber cuáles son los tipos de estrógeno que existen. Tenemos uno principal, el estradiol, y de ahí la estrona y el estriol. Este tipo de estrógenos que tenemos nosotros tienen funciones diferentes, tienen funciones muy importantes, pero hay que entender algo. Todo se maneja en ciclos, todo se maneja en que si yo tengo más de un compuesto, yo tengo que tener menos de otro. Recuerden que así se manejan. Entonces, estos compuestos químicos son precisamente orientados para que las personas tengan un control más a nivel metabólico con los estrógenos. Porque si no, imagínense, tendríamos cáncer en todas partes, a todo momento y en todo lugar. Necesitamos nosotros siempre tener una regulación muy importante, porque también los estrógenos son importantes o se generan también una importancia fuerte en la generación de vasos sanguíneos. Por ejemplo, se han visto en muchas enfermedades que son del tipo reumatológico, de tipo inflamatorio, que el incremento de estrógenos hace que se genere más cantidad de vasos sanguíneos y que podamos llegar a tener a lo mejor infiltración de células que pueden llegar a generar efectos inflamatorios. Entonces, sabemos que los estrógenos tienen buena función, que tienen buen trabajo, pero tienen que estar definitivamente regulados. Hablar, por ejemplo, de qué hacen tres tipos de productos, quiero que ustedes vean el estradiol como una molécula principal. El estradiol como molécula principal, por ejemplo, puede tener de su producto de oxidación una estrona, es decir, con una pérdida de electrones podemos llegar a tener una estrona, esto ya lo veremos en química más adelante, y el estriol, que es una consecuencia de hidratación precisamente del estradiol. Entonces, los tres agentes son muy importantes y son naturales, pero definitivamente vemos que el estradiol, por sus modificaciones químicas, podemos llegar a tener estrona o podemos llegar a tener también estriol. Es como una observación nada más acerca de la función de los estrógenos. Vamos a ver la función de manera general para que no tengamos nosotros una confusión y porque el tema principalmente es ver para qué sirven y cómo funcionan los estrógenos. Bien, primero tenemos que ver dónde se producen. Tenemos nosotros en la parte de los ovarios una característica bien importante, una célula que se llaman células de la granulosa ovárica, que de hecho en 1I nos preguntaban algunas células que yo les dejé investigar, la producción precisamente de estrógenos. Aquí tenemos la activación de LH y FSH para la generación directa de estrógenos y lo vemos ya en la parte de lo que es el óvulo. Al momento de generar estas funciones en esta parte del ovario, tenemos nosotros diferentes características de maduración, tanto que nos va a permitir tener diferentes tipos de ciclos. Y esos ciclos pueden llegar a ser controlados principalmente por dos hormonas, aquí en este caso la mujer, el progestageno y los estrógenos.
¿Para qué sirve la progesterona? La progesterona la abordaremos un poquito más en nuestras sesiones en Zoom, porque lo primero que quiero ver es cuáles son los efectos del estrógeno, pero pareciera que la progesterona tiene efectos contrarios, tiene efectos para que pueda quedarse, por ejemplo, la implantación de lo que es el óvulo con la parte del espermatozoide que se fije precisamente y se desarrolle en este tipo de situaciones, e incluso podemos encontrar esos niveles de progesterona más altos en mujeres que se encuentran embarazadas. Entonces, este tipo de situaciones son las que tenemos que determinar y ver bien con la parte de los ciclos y observar el porqué también de una menstruación, que también tiene que ver por ese tipo de situaciones. Aquí tenemos las enzimas aromatasas, que desde donde es donde vienen principalmente los productos de estrógeno. Y comentarles que esas enzimas son muy importantes porque les voy a contar historias de gimnasio. Sí, les voy a contar una pequeña historia de gimnasio. Miren, hay personas que dentro del gimnasio, como yo sé algo de farmacología, me piden a mí consejos acerca de cómo picarse y ponerse testosterona y todo ese tipo de precursores. Y yo les comento algo. Si ellos tienen un exceso de testosterona, ahorita ya hablando del hombre, la testosterona por las enzimas aromatasas se van a convertir precisamente en estradiol. Y al momento de convertirse en estradiol, ¿qué creen que pase? Van a haber características femeninas en la parte de los hombres que pueden llegar a estar muy musculosos. ¿Por qué? Por estar consumiendo tantos productos de este tipo de acción hormonal. Recuerden, nuestro cuerpo tiene una cuestión de pico hormonal y tiene precisamente este tipo de enzimas para poder regular la cantidad y dependiendo de la concentración, produzco más o produzco menos. Entonces, esas enzimas aromatasas me era muy importante que ustedes las distinguieran como precursoras precisamente del estrógeno. Entonces, cuando hablemos de la testosterona, no les será extraño conocer o escuchar acerca de esas enzimas aromatasas. Y bien, revisando un poquito acerca del progreso del estrógeno y la progesterona, que los cuales ya les empecé a hablar, vamos a revisar un poquito acerca de la parte de lo que es la menstruación, de una manera no tan a fondo, pero importante para poder darse cuenta cómo es que se genera la parte de la menstruación y el por qué. Bueno, nosotros tenemos varios folículos que en las mujeres se presentan como posibilidades de óvulos. Al momento de tener en esta cuestión de los folículos un desarrollo por la parte de lo que es el estrógeno y las funciones que nosotros hemos visto aquí a nivel de fisiología, a nivel de biología, tenemos a la cuestión de la maduración una liberación de los óvulos. Cuando ocurre esta liberación de los óvulos, tenemos esa fase de ovulación que muchas mujeres, cuando tienen problemas para embarazarse, buscan para poder llegar a generar un pequeño, pues. Al momento de generar una destrucción de todo este tipo de sacos y de funciones que teníamos nosotros en protección, y ustedes lo están viendo aquí, por ejemplo, la parte de los folículos, y una destrucción del folículo con la liberación de lo que son los óvulos y la destrucción de lo demás, encontramos nosotros que es necesario que se elimine por la parte de lo que es la menstruación. Entonces, la diferencia, tenemos un proceso de ovulación por un proceso de desecho que es precisamente la parte de la menstruación. Al momento de definir esto, entendemos entonces el papel del estrógeno como uno de los elementos que nos ayuda bastante para la producción precisamente de óvulos. Y aquí tenemos una cuestión de desarrollo importante en la mujer. ¿Para qué sirve? Para la función del metabolismo de la grasa, el desarrollo de las mamas, el comportamiento emocional, la maduración de órganos reproductores, la mejora en la parte del aspecto de piel y el fortalecimiento de los huesos. Por ejemplo, la mejora del aspecto de la piel. Quiero recalcar algo que pasa con las mujeres que tienen lupus. Hay muchas chicas que tienen una enfermedad que se llama lupus, donde vemos un desarrollo de estrógenos pues incrementado, y al momento de observar su piel la vemos muy bonita porque lo mejora bastante la parte del aspecto, la situación de los estrógenos. Es uno de los ejemplos que podemos nosotros ver de situaciones directas del estrógeno con el cuerpo. No me queda más que darle las gracias por observar este video. Sé que muchas veces nosotros tenemos confusiones acerca de algo tan nuevo como las hormonas, pero no deben de ser difíciles si nosotros observamos que todo es algo que pasa en nuestro cuerpo y es algo que es muy natural y que debemos de comprender, porque con base a esto vamos a estar revisando
a lo mejor en nuestras diferentes tipos de etapas de nuestra vida, diferentes tratamientos o diferentes cosas o diferentes estudios que nos hagan a nosotros para poder determinar cómo sirven las hormonas y para qué sirven. Recuerden que la información es poder y con ella nosotros podemos realizar milagros y diferentes cosas muy interesantes. Dios los bendiga y que tengan excelente día. Yay.